Pues buenas tardes a todas y todos. No sé si ahí estáis más fresquitos que aquí arriba, ¿eh? Hemos reorientado el área. Bueno, vamos a utilizar unos minutos para hacer la introducción a dentro de estos encuentros que están girando en torno a la ilusión. Nos toca la ilusión en la universidad y creo que todos conocéis bastante, ¿no?, qué es la universidad. Ahora bien, plantearse la universidad es una ilusión. ¿En qué sentido es una ilusión? La palabra ilusión es una palabra complicada. Solo si pensáis en algunos de los usos que tenemos, decimos hacerse ilusiones, ilusiones ópticas. Y por otra parte también decimos tener ilusión y poner mucha ilusión en algo. Fijaros que los significados son completamente distintos. Cuando estamos diciendo poner ilusión en algo, estamos confesando que hay un asunto que nos interesa muchísimo y estamos dispuestos a poner todas las energías en ello. En cambio, cuando hablamos de hacerse ilusiones o de ilusiones ópticas, más bien estamos diciendo que estamos teniendo una perspectiva equivocada de la realidad, una perspectiva falsa. Cuando yo me encuentro con estas palabras, lo primero que trato de hacer es buscar la etimología y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esta palabra viene de un verbo latino, illudere, que evolucionó a partir de ludere, de ahí viene lúdico, jugar, etcétera, etcétera, pero de inludere, que significaba burlarse de o mofarse de alguien. No tiene nada que ver, por lo tanto, como veis, con ese sentido que hemos comentado, que en castellano viene a significar afán, interés, confianza, esperanza. No tiene en absoluto ese significado que podríamos decir positivo. En latín tenía un significado claramente negativo. Pero si os vais a otras lenguas, en inglés o francés, sigue hoy teniendo un significado negativo. La ilusión es una percepción falsa de la realidad. Solo en castellano, desde mediados del siglo XIX, evolucionó aligerando ese significado hacia un significado también positivo, de estoy implicado en un juego que me gusta, me interesa mucho y estoy dispuesto a poner todas las energías en él. Así es que, claro, en un encuentro como este, que se hablaba del Brexit y de otra serie de cuestiones que parece que quiebran la ilusión, si tenemos el significado negativo de ilusión, las ilusiones no se quiebran, son falsas siempre. Son siempre percepciones equivocadas de la realidad. Y solo si tenemos un sentido positivo, las ilusiones se pueden quebrar. Y en ese sentido tendríamos aquello de no te hagas ilusiones por si acaso, ¿verdad? No pongas demasiado empeño en eso por si acaso las cosas te salen mal. Bueno, pues después de esta pequeña introducción hablamos de la universidad y quiero empezar por vuestra universidad, una universidad creada en 1241, de las más antiguas, junto con Salamanca, de las más antiguas de España, y su lema me ha llamado la atención, ya lo conozco, por supuesto, pero me ha llamado la atención: Sapientia edificavit sibi domum, que sabéis lo que significa, ¿no? La sabiduría se construyó su propia casa. Pero lo que no sé si sabéis, que en muchas universidades europeas antiguas esa sabiduría era la Virgen de la Sabiduría. Y la Virgen de la Sabiduría estaba embarazada porque en su seno se había construido Dios, en el seno de la Virgen, su propia casa, la Virgen de la Sabiduría. En la capilla de la Universidad de Valencia tenemos un cuadro de 1515 que justamente tiene esta representación, modificada porque luego no les debió de gustar y le pusieron un niño. No les debió de gustar que estuviera embarazada y le pusieron un niño. Bueno, pero lo importante es, la sabiduría se edificó una casa. Esa casa es la universidad. Este lema significa ya de entrada que la universidad es más que solo expedir títulos de geometría, filosofía, historia, astrología, derecho, etcétera, etcétera, como también vemos en la fachada de vuestra Facultad de Derecho. Es más que eso.
es más que eso. ¿Qué es ese más? Bueno, nos vamos a la universidad europea más antigua que conocemos, pero no sé si sabéis que en China ya había universidades. Cuando en Europa creábamos la Universidad de Bolonia, en China ya había universidades. Bueno, pues la Universidad de Bolonia, su lema es, ¿lo sabe alguien? Alma Mater Studiorum. ¿Y cómo lo traducimos? Hay personas de las cuales, por ejemplo, en un equipo se dice es el alma mater del equipo, como queriendo decir que esa persona es realmente la que empuja al equipo, ¿no? La que pone el espíritu. Mal dicho. Vayamos de nuevo al latín. Cuando lo entendemos así, entendemos que alma es un sustantivo cuando es un adjetivo. El sustantivo es madre y almus, alma, almum es nutritivo o nutricional, como queráis. Por lo tanto, alma mater studiorum es la madre nutricia de los estudiantes, la madre que alimenta a los estudiantes. Esto es curioso, el origen de las palabras es muy curioso porque a veces decimos antiguos alumnos de la universidad. Esto es una contradicción en sus propios términos, porque los alumni son los que están alimentados, los que ya se han alimentado en el alma mater. Por lo tanto, todos los alumni son antiguos, todos se han alimentado, ¿vale? Se han alimentado. ¿Por qué utilizo el alma mater studiorum? Porque al decir alma mater studiorum, se quería decir también que la universidad era más que los títulos. O sea, que Sapientia edificavit alma mater studiorum nos están diciendo que en la concepción originaria de las universidades hay un pensamiento de que la universidad no se acaba en los títulos. Esto me permitiría hablar largo y tendido sobre cómo se creó la extensión universitaria, cómo se ha dado importancia a la cultura en las universidades, pero seré muy breve porque tengo que dar la palabra a las dos personas que van a tener las intervenciones centrales esta tarde. Y voy a dar un salto muy grande del siglo X y del siglo XIII al siglo XX, y entonces vamos a citar brevemente a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía que la universidad tenía tres funciones en el siglo XX. La primera era la cultura, y decía, y por este orden, la primera la cultura, la segunda la enseñanza de profesiones, la docencia, la tercera la investigación, y añadía, y en España está muy mal, la investigación. Pero para explicar mejor qué quiere decir para él que la cultura era importante, nos decía, el ingeniero en la universidad aprende la ingeniería, pero la ingeniería no es más que un fragmento del ser persona. ¿Dónde está el integrum? ¿Dónde está la totalidad? Esa totalidad se tiene que transmitir a través de la cultura. Y esa función también la tiene que completar la universidad. La universidad tiene la obligación de hacer que ingenieros, físicos, químicos, filósofos, etcétera, etcétera, sean personas y ciudadanos. Y esa completud, esa integridad, la tiene que dar la cultura. Y añadía Ortega, dice, habrá personas que pensarán que ellos pueden completar por sí mismos esa parte que les falta al ingeniero, al químico o al físico, la podrán completar por sí mismos. Dice, si alguien se atreve a pensar así, fijaros, es un demente, porque han hecho falta más de 30 siglos de historia para que se construya la cultura actual. Él pensaba en la cultura europea. ¿Quién será capaz en su vida de reproducir esos 30 siglos? Así es que es a la universidad a la que le encomendamos esta función de completar aquello que cada uno no tendrá en su especialidad. Bueno, pues la universidad del siglo XXI tiene varios retos, muchos retos. Desde luego ahora vamos a hablar de uno de ellos, que es el que tiene que ver con la ilusión aquí en ese sentido positivo, ¿no? El afán, el deseo, el interés
por adecuar la universidad a la era exponencial. Y Ángel Baguer Alcalá nos va a explicar qué significa esto de la era exponencial, que seguramente habéis oído, pero es muy importante entenderlo. Vivimos en una sociedad digital, este es un reto mayor para las universidades y bueno, ¿qué se deduce de esta cuarta revolución industrial en la cual estamos metidos y cómo tenemos que adecuar la universidad a ello? Este será un tema importantísimo. La cuestión, digamos, de la ciencia y la técnica en sus avances más fronterizos, cómo afectan a la concepción de la universidad. Después tendremos una perspectiva diferente, que será la de Espido Freire, una escritora, como sabéis, amante de enseñar a escribir, creadora de una escuela para la creación literaria. Así es que vamos a ver dos perspectivas, una perspectiva que yo me atrevería a llamar técnico-científica y otra perspectiva que yo llamaría la razón poética literaria. Las dos son perspectivas necesarias en la universidad. Si uno piensa que todo está en la ciencia, de nuevo, como decía Ortega, le falta una parte al ser humano. Esa parte poética literaria es también absolutamente necesaria. Lo hemos visto esta mañana con el vino, ¿no? Una de las invenciones humanas más antiguas, el vino con toda su multiplicidad de dimensiones. Así es que ahora vamos a escuchar a Ángel Baguer Alcalá, que da la casualidad de que los dos nos hemos encontrado aquí, los dos somos aragoneses, aunque cada uno está viviendo, él en San Sebastián y yo en Valencia, ¿no? Y venimos de perspectivas universitarias diferentes. Él, como ingeniero superior industrial, se doctoró en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Navarra. Ha dedicado gran parte de su vida tanto a la universidad como a la empresa, enseñando en la universidad, pero también desarrollando una empresa y enseñando a través de esa empresa cómo se realiza la dirección de recursos humanos, de personas, la gestión empresarial. En definitiva, también la universidad es una organización muy grande que requiere dirección de personas, gobernanza, y de eso él sabe mucho. Profesor de Economía y Dirección de Personas en Tecnun, ha dirigido diversas tesis doctorales, más de un centenar de proyectos de fin de carrera y es autor de 10 libros, Competencias directivas y habilidades humanas, pero sobre todo yo le he visto por aquí, creo que es importante subrayar, Universidad Pública, cambio obligado. Es decir, que seguro que es parte central de lo que nos va a explicar. La universidad se encuentra en este momento del siglo XXI ante un desafío que requiere mucha ilusión, mucha convicción de que la universidad es la casa de la sabiduría y el alma mater. Os dejo con Ángel. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿No? Un momentito. Prueba ahora, prueba ahora. ¿Se oye bien ahora? ¿Sí? ¿No? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la vicerrectora Carmen Vaquero, que es la que me ha invitado a venir, y sobre todo, además de agradecerla, que gracias a ella he venido, estoy contentísimo de haber estado aquí, porque me he encontrado, no me podía esperar, para ser los primeros encuentros que hacéis, la gran calidad para mí. Como estamos en la vida universitaria, pues a la hora de calificar yo pondría un sobresaliente alto, porque siempre se puede mejorar. Pero esta es la labor de un equipo, así que también felicito a todo tu equipo, pues especialmente pues a María José, a María Ángeles, que me han facilitado enormemente pues la tarea, y bueno, pues me han atendido pues muy bien, ¿vale? Bueno, yo soy aragonés, soy de un pueblo de la provincia de Teruel, casualmente
muy cercano al de él, no nos conocíamos en absoluto. Entonces yo soy un ingeniero, yo me califico como un ingeniero de letras. Eso lo digo porque es importante que lo sepáis, ¿no? Yo hice la carrera de ingeniería, no sé por qué, hoy en día yo creo que no lo hubiese hecho, pues porque bueno, en aquel entonces llevaba buenas notas en física y matemáticas y pues bueno, pues la orientación era las ciencias, no sé, cuando yo era un hombre eminentemente de letras. De suyo, yo a los 14 años escribí una novela en el colegio, una novela policíaca que entregaba los capítulos parcialmente todos los lunes, y además eran esperados pues con ansiedad. Y cuando yo decidí en cuarto de bachillerato que tenías que elegir ciencias o letras, elegí ciencias, el profesor mío de literatura, yo no lo he visto más enfadado nunca a una persona como aquel, ¿no? Porque decía que me equivocaba y efectivamente yo creo que me equivoqué. Pero bueno, la vida da muchas vueltas. Elegí ingeniería industrial pues porque mis padres de la provincia de Teruel se fueron a vivir a Zaragoza para que pudiésemos estudiar y en Zaragoza las únicas carreras que no había eran arquitectura e ingeniería. Y como yo dibujaba muy mal, pues por deducción pues cogí ingeniero. Por eso soy ingeniero. Y además es curioso, pues hice la especialidad de cálculo de estructuras, a la cual me dediqué durante los 2 primeros años de mi vida profesional, estuve calculando estructuras y además me gustaba. Pero luego derivé al campo de la informática, la informática emergía entonces, prácticamente yo los primeros ordenadores que trabajé eran ordenadores que tenían una capacidad inferior a lo que puede tener hoy una simple calculadora de bolsillo, pero eran carísimos y entonces yo empecé a trabajar en un centro de proceso de datos después de calcular estructuras. De ahí derivé al campo de la organización empresarial, que sí ya me enganchó, porque es un campo creativo. Yo tengo en mi currículum 74 empresas de distintos sectores industriales donde he realizado trabajos de todo tipo en fábricas de acero, de muebles, de electrodomésticos, de alimentación, de pirotecnia, en fin. Había un sector que no había tocado nunca, que es el sector de la moda, y a una hija mía pues se le ha ocurrido ahora a sus años ponerse una empresa de moda y me he involucrado. O sea que también ahora conozco el sector, un poco el sector de la moda. Bien, ¿por qué digo porque soy de letras? Porque yo a los 50 años, hasta los 50 años estuve en el mundo empresarial, tuve mi propia empresa de consultoría de alta dirección, fundamentalmente hacíamos planes estratégicos. Y pues a los 50 años decidimos con un socio y amigo que tenía y que tengo, pues vender la empresa. Y entonces es cuando aterrizo en la universidad, en la facultad en la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, que está en San Sebastián. La Universidad de Navarra tiene el campus en Pamplona, pero tiene centros fuera del campus de Pamplona, que son la Escuela de Ingenieros en San Sebastián y el IES, que es la Escuela de Negocios que conocéis todos, y el ISEN, el Instituto de Moda, que también está en Madrid. Bueno, y entonces pues es en la universidad donde yo pienso que alcancé pues mi máxima vocación. Ahora me preguntan, ¿tú qué eres? Y digo, escritor. Empecé a escribir un libro, 2, 3, hasta el 10º, ¿no? Son libros muy relacionados con los recursos humanos, con la dirección de personas, pero los 3 últimos, por ejemplo, están escritos ya en narrativa empresarial, lo cual demuestra que aquella novela que escribí a los 14 años pues tenía un fundamento, ¿no? Bueno, entonces me podéis interrumpir si no entendéis algo. Voy a tratar en estos momentos de hacer lo siguiente: ver qué repercusión han tenido a lo largo de la historia las revoluciones industriales. Estamos en la 4ª, voy a explicar todas las implicaciones que tuvo en la sociedad, y entonces vamos a ver pues cómo tiene que estar preparada la universidad para afrontar estos retos. Bueno, la primera revolución industrial tuvo lugar en el siglo XVIII, es cuando se inventa la máquina en Reino Unido, en Inglaterra. Primero se aplicó las máquinas que se inventaron para sacar el agua de las minas de carbón, y luego se aplicaron fundamentalmente en la industria textil. Toda revolución industrial siempre, cuando se produce una revolución industrial, siempre se producen 2 hechos. Primero, cambia la forma de trabajar y se produce un cambio social importante.
¿Cuál fue el cambio en la forma de trabajar en la primera revolución industrial? Pues que se inventó la máquina y aparece la figura del empresario. Hasta entonces no había empresarios. Ese empresario coge un local, mete máquinas dentro y se empieza a trabajar. ¿Cuál fue el cambio social importante? Que las personas tuvieron que desplazarse al centro de trabajo. Hasta entonces trabajaban en sus casas, en labores, en los gremios artesanales, y ese movimiento social se produce. Segunda revolución industrial. Se produce en el siglo XIX, debido a los grandes inventos que se hicieron. Excepto el átomo y la informática, todos los grandes inventos, todo lo que tenemos ahora, se inventó en el siglo XIX. O sea, la bombilla, el pararrayos, el gramófono, el ferrocarril, el automóvil, el cemento. Entonces, ¿qué pasó entonces? Que el trabajo estaba totalmente desorganizado. Es decir, a cada invento había que hacer empresas para fabricar todo, para fabricar coches, para fabricar cemento, para fabricar... Y entonces el trabajo estaba totalmente deslavazado, ¿no? Era un caos. Entonces aparece en esta época un americano, Frederick Taylor, que habréis oído nombrar las corrientes tayloristas, que definió los métodos y tiempos de trabajo, y sobre todo con un francés que se llamaba Fayol, Henry Fayol, fue el que definió el organigrama vertical. Según Taylor, las personas dicen que somos vagas por naturaleza. En alguna ocasión pues no le falta razón, ¿no? Y según Taylor, tenía que haber en una empresa 3 tipos de funciones. Las pensantes, es decir, los jefes que dicen qué es lo que hay que hacer. Las ejecutivas, que son los trabajadores, los que ejecutan el trabajo. Y las supervisoras, que son los que vigilan el trabajo. Claro, al ser la persona vaga, alguien le tiene que vigilar. Por eso son los organigramas verticales de arriba a abajo. Un jefe vigila a los de abajo, los de abajo vigilan a los del tercer nivel, los del tercer nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces este fue el cambio en la forma de trabajar. El cambio social importante que se produjo en el siglo XIX fue la aglomeración de los suburbios alrededor de las grandes urbes industriales, pues por el desplazamiento masivo de los trabajadores a las empresas. Bueno, tercera revolución industrial, últimas décadas del siglo XX. Aparece la informática, pero la informática en los años 70, yo conocí la informática, era rudimentaria. Yo trabajé en un centro de proceso de datos al principio, dábamos servicio a las empresas porque los ordenadores, a pesar de que tenían muy poca capacidad de memoria, eran de núcleos de ferrita, o sea, es decir, muy rudimentarios, costaban millonadas para entonces, ¿no? Y entonces solamente tenían los grandes bancos, incluso yo teníamos clientes, grandes empresas que no se permitían el lujo de tener, sobre todo, la infraestructura que se requería alrededor de aquellos ordenadores. Es decir, las perforistas que perforaban las tarjetas, que los jóvenes no, pero los que tenemos unos años más, las tarjetas perforadas, pues esas son las que lógicamente a través de esa información canalizaban la memoria del ordenador y ejecutaban lógicamente pues los programas pertinentes, ¿no? Bueno, y la informática fue evolucionando hasta que se aplica a los procesos productivos, hasta que se introduce en los talleres. Y entonces cambian las leyes del mercado. Hasta entonces, hasta que la informática no se aplicó a los procesos productivos, la demanda era superior a la oferta. Yo recuerdo a mi padre, cuando yo tenía 14 o 15 años, se compró un SEAT 600, ¿os acordáis? Aquel coche pequeñito. Y le tardaron 7 meses en entregar un SEAT 600, porque prácticamente los procesos estaban manualizados, eran manuales. La demanda superaba la oferta. ¿Qué pasa cuando la informática se introduce en los talleres? Que cambian las leyes del mercado y entonces hay un exceso de oferta. La oferta supera la demanda. ¿Qué es lo que pasa ahora? Una fábrica de automóviles, cualquier fábrica de automóviles, la de Zaragoza, por ejemplo, de Opel, pues produce 2.000 coches diarios, que es una pasada ver salir cada X segundos un coche de la línea, y entonces no producen más, pues porque no quieren, pues porque la cadena está totalmente robotizada, automatizada. Bueno, entonces, ¿qué cambio se produce
en la forma de trabajar como consecuencia de la tercera revolución industrial. Pues el cambio que se produce en la forma de trabajar es que el organigrama, ese vertical taylorista, ya no vale, porque está en la competencia, al ser la oferta superior a la demanda y haber exceso de oferta, las empresas tienen que competir rabiosamente entre sí, y entonces la frase que tengo yo, cada año, yo cuando doy clases a directivos digo, cada año tenéis que hacer más cosas, pero con los mismos recursos, porque si no, no sale la cuenta de explotación, no salen los números. Cada vez hay que ser más artista para poder competir, ¿no? Y entonces pasamos, para poder hacer eso, que cada año hagamos más cosas con los mismos recursos, lo que hay que hacer es eliminar el organigrama jerárquico vertical y convertirlo en horizontal, que es la organización por procesos. Un líder, no jefe, porque ya sabéis la diferencia entre jefe y líder. El líder es el que arrastra, el que tiene la habilidad, me explico, para liderar un grupo y que le sigan. Tiene la habilidad para que le sigan. Hay líderes buenos y malos. Hitler fue un líder malo, porque le siguió todo el pueblo alemán. O sea, tuvo la habilidad de convencer. Es decir, el líder es el que se marca un objetivo y dice, vamos a por él. Y creen en él y le siguen. Eso es liderar. El jefe no. El jefe jerárquico es el que es un jefe tóxico, el que hay que eliminar. Yo siempre digo que los jefes, no los líderes, los jefes son como las nubes. Cuando desaparecen brilla el sol. Vale, o sea, hay que huir de los jefes, hay que huir. Líderes, necesitamos líderes, jefes no. Bueno, entonces, en la tercera revolución industrial, evidentemente, pues el organigrama es ya por procesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para poder competir? Delegar el trabajo, confiar en la persona. Las personas no son vagas, como decía Taylor. La persona que no rinde es porque se encuentra en un clima de insatisfacción en el trabajo, que es cosa completamente distinta. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la persona se sienta satisfecha en el trabajo y rinda? Motivarle. El jefe tóxico es el que impone sin razonamiento. Eso hoy en día no vale para nada, a pesar de que en muchas organizaciones siguen existiendo muchos jefes tóxicos. Vale, pero bueno, poquito a poco, yo pienso que esto es de cultura empresarial. La cultura es muy difícil cambiarla, es generacional, ¿no? Cambiar la cultura en una organización, pasar de una línea vertical a una línea horizontal. Yo he hecho trabajos en empresas donde a la jefa de las señoras de la limpieza le he puesto en la línea principal del organigrama. Es decir, el director de compras, el director de fabricación, el director comercial, el director de investigación y la jefa de las señoras de la limpieza. Yo recuerdo al primer director general que le presenté una vez un organigrama así, se me quedó mirando y me dijo, ¿tú verdaderamente entiendes de esto? Me dijo, ¿no? Porque verdaderamente, pues bueno, pues era un atrevido para él. Lo que pasa es que hay que saber explicarle. El estar en la misma altura del organigrama, en línea horizontal, no significa ni que uno tenga la misma responsabilidad, ni que tenga que cobrar el mismo sueldo. Porque ese director general se creía que a la jefa de la señora de la limpieza le tenía que pagar igual que a los otros. No tiene nada que ver. El organigrama es un dibujito donde hay que especificar simplemente quién es tu jefe, nada más, y qué responsabilidades tienes, nada más. Y entonces lo de la señora de la limpieza está puesto de maravilla. Digo, a tú, dale un presupuesto, X euros al año, y que cumpla su función. ¿Y qué jefe necesita? Ninguno. ¿Quién se da cuenta? Pues el que ve que el suelo está limpio, ya está. Yo he ido a lugares, a organizaciones donde he pasado y puedes pasar la lengua por el suelo. Lo único que sé es que tienen un modelo de responsable de limpieza, no necesita jefes y que le firmen papeles. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vamos a hacer cada año más cosas con los mismos recursos
Si tengo yo que solicitar a mi jefe, oye, fírmame un papelito porque quiero comprar no sé qué, y mi jefe al otro, según la cuantía de la inversión, 2 firmas. Hay muchas veces boletos de esos que llevan 2 firmas. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, entonces, cambio en la forma de trabajar, el organigrama horizontal, y cambio en el cambio social importante de la tercera revolución industrial fue la masiva ya incorporación de la mujer al mundo del trabajo y pues cosas, por ejemplo, temas como el teletrabajo, ¿no? IBM a final de la década, en la última década del siglo pasado, pues tiene un 30% aproximadamente de sus trabajadores trabajando ya en teletrabajo, ¿vale? Bueno, ¿hasta aquí claro? Bueno, entonces pasamos. ¿Estamos en la cuarta revolución industrial? Porque hay controversias, ¿no? Joder, es que para una revolución industrial tiene que ser que se produzca un hecho revolucionario, ¿no? Bueno, entonces yo digo rotundamente sí. ¿Por qué? Entonces, pues aquí he puesto una serie de ejemplos. La telefonía móvil, los robots, los sistemas informáticos de inteligencia artificial, como el Watson de IBM, que sustituyen a servicios de profesionales. Es un programa informático, el Watson, que en lugar de ir a un despacho de profesionales, lo que hace es, pues no sé, pues se ha muerto un familiar, pues tienes que heredar, pues le metes una serie de cosas y te dice lo que tienes que hacer. Y en lugar de cobrarte, pues como te cobra un abogado, X euros, pues te cobra pues un 30%, ¿no? Ahora voy a hablar de esto porque ya veo por ahí que empieza gente, o sea, personas a decir, ay, la que viene aquí, que van a desaparecer, sí, van a desaparecer en las 2 próximas décadas, van a desaparecer aproximadamente, porque esto no se puede cuantificar así tan, el 50% de los actuales puestos de trabajo van a desaparecer. Ahora vamos a explicar un poquito esto. Bueno, viviendas sin enchufes. En Estados Unidos se están construyendo ya viviendas que no tienen enchufes. O sea, tú te compras tu televisión, tú tal, lo metes en casa, le das a la tecla y funcionan, a base, lógicamente, pues, de paneles pues, electromagnéticos, etcétera, etcétera. Bueno, el automóvil sin conductor, que está ahí, pero le queda muchísimo todavía. Ahora os explicaré un poco por qué, ¿no? Las impresoras en 3 dimensiones. Esto sí que está siendo una revolución impresionante, porque yo recuerdo que en nuestra escuela compramos la que fue la cuarta impresora en 3D para que los alumnos, con un programa de CAD, diseñaban, imaginaos, la carcasa de un móvil. Pero entonces, claro, en 2 dimensiones no se ve bien. Entonces, a través de unas resinas, la impresora le das a la tecla y te sale la pieza hecha. Bueno, pero hoy en día ha evolucionado de tal manera que las impresoras de 3 dimensiones se están imponiendo a las máquinas convencionales, a prensas robustas, etcétera, porque son mucho más pequeñitas, mucho más baratas y con una rapidez de miedo pues te tiran las piezas que quieras, ¿no? Bueno. Piel humana se está produciendo ahora ya en laboratorio para temas de injertos, etcétera, etcétera. Los drones, que esto va a ser una revolución increíble. En fin, carne comestible en laboratorio. Entonces, ¿estamos en la cuarta revolución industrial? Clarísimamente, sí. Puestos de trabajo que van a desaparecer, además no hay que asustarse, ahora diré por qué. Puestos de trabajo, hace poco prácticamente yo a los bancos hace años que no voy, porque todo lógicamente pues, lo hacemos por internet, pero una vez tuve que ir por el tema un tema administrativo, tuve que ir, y había una chiquita de 33, 34, 35 años, y le dije, y se le veía eficiente, y le dije, ¿eres consciente de que tu puesto de trabajo va a ser problemático a corto plazo? Y me dijo, lo sé, me dijo, lo sé. ¿Por qué? Pues porque el dinero va a desaparecer. El dinero va a desaparecer. O sea, entonces nosotros operaremos a través, lógicamente, de vía digital. Y además, yo siempre a mis alumnos les explicaba, hace ya 20 años les explicaba, el dinero va a desaparecer y además nuestros nietos dirán, pero qué cochinos sean nuestros abuelos, nuestros padres y tal. Vas a la pescadería, compras, te dan un billetito mojadito, tal, te lo metes en el bolsillo, estás con gripe, ¿verdad?
se lo das al otro y tal, pues es lógico. Esto, si la tecnología siempre mejora las condiciones, lógicamente, de las personas, ¿eh? No hay que tener miedo al avance tecnológico. Lo que pasa es, fijaos una cosa, lo que pasa es que desde la primera revolución industrial ha habido la confrontación hombre-máquina por el empleo, desde la primera. De suyo, en la primera revolución industrial, cuando se inventó la máquina en Inglaterra, hubo un movimiento en Inglaterra, el movimiento ludista, porque había un señor que se llamaba Ludlum, que se dedicó pues, a promover la quema de empresas y tuvo que hacer frente a él el ejército británico y la policía, pues porque lógicamente pues, no podía ser. Es decir, siempre ha habido confrontación. Lo que pasa es que ahora la confrontación hombre-máquina por el empleo es diferente. Es lo que quiero llamar la atención, que ahora es diferente porque es confrontación hombre-máquina con inteligencia. De suyo, hay jugadores de ajedrez que se enfrentan en el juego del ajedrez a una máquina y gana la máquina. Entonces eso es un tema a tener en cuenta. Y otro, una reflexión importante a tener en cuenta es que fijaros una cosa, entre la primera revolución industrial y la segunda, ¿cuánto pasó? Un siglo. Siglo XVIII, siglo XIX. Entre la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial, ¿cuánto pasó? Otro siglo. Pero entre la tercera y la cuarta han pasado 2 décadas, incluso menos. Entonces, por eso estamos en la era exponencial. ¿Entendido? Esa es simplemente la justificación a la charla esta. Bueno. A mí nunca me ha asustado el avance tecnológico. El avance tecnológico siempre ha sido beneficioso para la humanidad, siempre. Cuando yo empecé a trabajar, que trabajé en 7, 8 fábricas de acero, haciéndoles trabajos, pues, planes estratégicos, estudios de mercado, etc., recuerdo que las condiciones de trabajo eran infernales. Yo pues tenía que bajar, lógicamente, a tomar datos y tal al taller, a la fábrica, y recuerdo estar 3, 4 horas pasándote las barras del tren de laminación, porque claro, el acero hay que calentarlo a 1000 grados, para luego laminarlo, estirarlo y hacer pues desde cerraduras a transmisiones de coche, ¿no? Dependiendo de la aleación. Bueno, entonces yo estaba 4 o 5 horas, y es que me ponía enfermo. O sea, es decir, llegaba desolado a casa y decía, esta pobre gente, los obreros que estaban allí, 8 horas diarias. Me acuerdo que rompían a pedradas los cristales, porque era un calor insoportable. O sea, y tiraban pedradas para que no hubiese cristales. O sea, aquello era infrahumano. Entonces, el obrero de hoy, con una colada continua, que la colada continua es el acero sale como churros, para moldearse, entonces no sufre eso. Os podía contar, yo he pasado por empresas muy problemáticas, me acuerdo siempre, tengo grabadas escenas de una empresa de pirotecnia donde el operario trabajaba con un cristal blindado y solamente tenía 2 agujeritos donde con los brazos por fuera manejaba, lógicamente, porque como había habido veces explosiones, únicamente se jugaba las manos y no la vida. Bueno, o sea, entonces el avance tecnológico ha facilitado enormemente la labor del trabajador, ha mejorado las condiciones de trabajo, pero ha habido una cosa muchísimo más importante, que gracias al adelanto tecnológico, el adelanto tecnológico ha facilitado el que las clases menos pudientes hayan podido acceder al mundo de la cultura. Cuando yo empecé a estudiar, eran raros los hijos de los obreros que podían estudiar. Había alguno que estudiaba con becas, pero en general, en la década de los años
en la década de los años 70 había en España 200.000 universitarios, 200.000, hoy hay 1.300.000 o algo así, no sé las cifras exactas, ¿no? Entonces, el poder acceder al mundo de la cultura ha sido gracias precisamente al adelanto y al adelanto tecnológico, ¿no? Luego no nos tiene que asustar en absoluto. ¿Que van a desaparecer miles, millones de puestos de trabajo? Claro que sí, que van a desaparecer. Dice, oye, el automóvil sin conductor, pues si un día viene el automóvil sin conductor, pues yo, si tuviese una academia de esas que enseñan para sacar el carnet de conducir, estaría muy preocupado. Joder, está claro, ¿no? Claro, desaparecerán muchísimos puestos de trabajo, pero emergerán millones de puestos de trabajo. Cuando yo empecé a trabajar en el campo de la informática, yo recuerdo de ir a empresas donde en el departamento para hacer las nóminas había 40 personas, 40, que empezaban el día 1 con una máquina de escribir y ponían Ángel Baguer Alcalá, nombre, dirección, pin, 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 tal, antigüedad, tal, y se paraban ahí, iban poco a poco añadiendo, ¿no? Cerraban con las horas extras. Claro, 1.500 obreros, había 40 personas donde a máquina iban metiendo y tal. Claro, llegó los ordenadores, aquel departamento desapareció por completo, las 40 personas. Pero ¿cuántos millones de puestos de trabajo ha creado la informática? O sea, yo cuando empecé a trabajar se rumoreaba, ¿los ordenadores van a acabar con los puestos de trabajo? En absoluto. Pues lo mismo pasará ahora, exactamente igual. O sea, no hay que tener miedo a estas cosas, al contrario. El cambio lo puedes asimilar o como un problema o como una oportunidad. El cambio molesta. A mí cuando en la escuela de ingenieros me aparecía el de informática, mi amigo Dani, y clic, 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 Ángel, que te vengo a instalar una nueva versión del programa, terror, a echar, ya viene me va a meter una versión, le vas a dar a la tecla que antes le dabas a la tecla y todo perfecto, ahora le das a la tecla, ¿verdad? El cambio asusta a la persona, lógicamente porque en eso nos gusta la rutina, el no tener problemas. Pero si te explican que gracias a esa nueva versión puedes hacer esto, esto y esto demás, que antes no podías hacer, pues el cambio es una oportunidad. Si yo fuese abogado, el programa Watson a mí no me asustaría en absoluto. ¿Sabéis lo que haría? Iría a América, me aprendería bien el programa Watson, me lo traería aquí y me forraría. ¿Está claro? O sea, es una oportunidad. Bueno, las reflexiones, os lo he explicado, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, siempre que existe una revolución industrial, hemos dicho que hay que cambiar la forma de trabajar. Me hubiese gustado hablaros, no sé si nos queda tiempo luego y si no me lo preguntáis, sobre el tema, que hay ahora una controversia total del tema de las energías renovables, la contaminación, porque es una falacia lo que se está diciendo por ahí, lo del diésel, lo de tal, o sea, unas cosas totalmente mentiras, desproporcionadas. O sea, si tenemos un poco de tiempo me gustaría, porque he organizado recientemente 2 conferencias importantísimas con personas de alta calidad y expertas en el tema, y bueno, pues para dejar las cosas claras, porque muchas veces los políticos se meten donde no se tenían que meter. Atreverse a decir que en el 2040 no va a haber ni un motor de combustión, bueno, eso es no tener ni idea, o sea, es decir, la majadería más grande del mundo. Al motor de explosión le quedan años, pero a punta pala, o sea, así de claro. Bueno. Y otra cosa que no nos tiene que asustar, por terminar, de las revoluciones industriales, es que por mucho que parezca que esto es una revolución, la técnica siempre va por delante de nosotros, siempre. El coche eléctrico, sí, ya está ahí, pero ¿cuánto tardará? 40 años, o sea, es decir, que hay tiempo, o sea, me explico, la técnica no la podemos asimilar, necesitamos tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Esto que parece tan inminente como las viviendas sin enchufes, pues yo no, seguro que no las veo.
está claro. No sé si los americanos lo verán y tal. Bueno. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Pues entonces no sé si vamos a poder ver esto, pero bueno. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver. Primero, en primer lugar, la universidad, chapó para la Universidad Española, que ha sido durante los últimos 50 años un motor importantísimo para la economía, para el desarrollo económico del país. O sea, eso nadie lo tiene que olvidar. Y además, hace unos tiempos con pocos recursos. Pero eso sí, se han cometido en las últimas décadas fallos muy gordos, muy gordos. Es decir, si vamos, por ejemplo, dos hechos que se han producido. No tiene sentido que haya habido una bajada drástica de la natalidad y al mismo tiempo una proliferación de universidades, que tiras una piedra y sale una universidad. En el año 78, 1978, nacían en España 700.000 niños y niñas, 3 hijos por mujer. 20 años más tarde, es decir, que había una tarta suculenta que luego entraba posibilidades de entrar en la universidad. La tarta era grande, la tarta era grande. 20 años más tarde, en 1998, el número de nacimientos fue 360.000, es decir, la mitad. Y luego ha ido bajando, bajando, bajando. Paralelamente, sin embargo, igual que en cada pueblo hay un polideportivo, en cada pueblo hay, en fin, demencial, un aeropuerto. Un aeropuerto. Ahí, además, es curioso. A nadie se le piden explicaciones. Aeropuertos que parados, tal. Luego dice, faltan recursos. Joder, faltan recursos. Bueno, claro, si los gastáis donde no se tiene que gastar. Joder, Pues igual que hay polideportivos, hay aeropuertos, pues tenía que haber universidades en prácticamente en cada pueblo. Curioso. Elche y Alicante, por ejemplo. Tú estás cerca de ahí, ¿no? ¿Cuánto están? Y sé cómo nació la Universidad de Elche. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Por cuestiones políticas. Una de derechas y otra de izquierdas. O sea, es que es impresionante. Joder. A muy pocos kilómetros. Entonces, claro, empiezan a proliferar universidades y universidades y universidades, y hay que llenarlas rápidamente con profesores muchas veces mediocres, sin laboratorios adecuados, sin tal. ¿Qué pasa? Que sí que hay muchas universidades, ¿y qué? ¿Y de calidad? ¿Cuántas? ¿Cómo estamos en los rankings? ¿Cómo estamos en los rankings? Entonces, este es un hecho significativo que depende de la clase política. Y cuando se depende de la clase política, a temblar, a temblar. O sea, es así. Bueno. Independientemente, rápido, voy a pasar rápido y si no, pues luego lo comentamos. La gestión de la universidad se puede mejorar, todo se puede mejorar. Yo siempre cuando explicaba el proceso de fabricación, que dices, una materia prima se transforma para convertirla, porque la materia prima, el algodón, yo no puedo utilizarlo como vestido, lo tengo que transformar para que sea útil para mí. La materia prima, a través de máquinas y personas, se transforma, se convierte en producto terminado, que es la camisa, y se tiene que hacer siempre con la máxima calidad y al mínimo coste, para que vayan bien las cosas, ¿no? Máxima calidad, ese proceso tiene que tener siempre máxima calidad, mínimo coste, para poder ser competitivos. Y siempre añadía, sometiendo el proceso a la duda, siempre sometiendo el proceso a la duda. ¿Qué significa? Que aunque seamos buenos, como he dicho al principio, os daba un sobresaliente alto, porque siempre podemos mejorar, por bien que hagamos las cosas. Entonces, hay cantidad de cosas que se pueden mejorar y la ilusión debe ser precisamente mejorar esas. Repaso muy por encima. Yo no estoy de acuerdo con la elección de cargos de la universidad pública, en absoluto.
está totalmente politizado. Además, lo que no entiendo es que se elija un rector y que luego se elija un decano, que el rector a lo mejor no considera que es el adecuado, pero como lo ha elegido la junta de la facultad, se lo tiene que tragar con patatas 4 años, hasta las próximas. Y luego vienen los departamentos, porque para mí en la universidad pública quien verdaderamente mandan son los departamentos, joder. Es así. ¿O no? Clarísimo. Bueno. ¿Y qué pasa? Que se elige a los directores de departamentos. Los departamentos... Bueno, yo escribí hace 4 años este libro, Universidad Pública Cambio Obligado, que fue polémico en su día. Bueno, pero no sé por qué me hicieron entrevistas en la radio, me hicieron entrevistas, incluso hubo un programa de televisión que quería hacer un debate, pero al final no llegó a hacerse. ¿Sabéis por qué? Porque este tema, no sé si veis que el tema de la universidad no se toca. No se toca, porque no se quiere tocar. Porque ahí saldría retratados fundamentalmente la clase política, salía retratada. Por eso no se toca. Hay miedo. A mí, bueno, pues tengo un blog donde podéis ver artículos míos, en Ángelo Aguirre Alcalá, y tal, sale un blog. Hay artículos, pues muy delicados, y hay otros que los tengo en el título porque no me los publican, simplemente porque no me los publican, porque hay miedo a que se sepa la verdad y a publicar pues lo que se tiene que publicar, ¿no? Bueno, yo pienso que esto, pues claro, pues fijaros, el tema de la elección de cargos, cambiar eso. ¿Quién cambia eso? ¿Quién despolitiza todo el tema de elección de cargos? La contratación del profesorado, para mí, en mi opinión, y eso son lógicamente opiniones personales, a un profesor se le tendría que contratar en función de la vocación, el expediente, las habilidades, que son más importantes que los conocimientos. Los conocimientos es lo que yo sé. Sé contabilidad, sé cálculo de estructuras o sé sociología. Eso es fácil, eso se puede aprender en los libros. Las habilidades no, el saber comunicar, el saber liderar, el tener capacidad de asumir retos. Eso no está en ningún libro. Sí, hay libros que, ¿cómo aprender a liderar? No te los compres, estás perdiendo el tiempo. O sea, me explico, ¿no? Eso es muy complejo, muchas veces es hasta genético. Bueno, el saber enseñar y los valores. Hoy en día, ¿creéis que se contrata el profesorado en la universidad pública por estos criterios? En absoluto, en absoluto. Otra de las cosas, el escalafón debería reformarse eliminándose el estatus actual de funcionario de carrera por otra modalidad en base a periodos no vitalicios y sujetos a revisión. Pero ¿por qué? ¿Por qué a un profesor que no cumple con su obligación no se le puede echar de la universidad? ¿Por qué? Y es que es increíble, joder. Yo he conocido a profes, joder, que me los encontraba por San Sebastián a las 11, las 12 de la mañana por ahí, y decía, oye, pero, con confianza, pero ¿qué tal? Oye, y no le pasa nada. ¿Qué pasa? Que hay que unos quinquenios y sexenios de investigación, y son 4 chavos que le importan un bledo. Dice, ¿qué me importa que cada 5 años no me den eso? Joder, ¿qué más? Yo a vivir. O sea, eso no puede ser, eso no puede ser. Hay países como Estados Unidos donde esto está solucionado. Claro, y puedes decir, es que esta persona, es que resulta que ha hecho una oposición. Joder. ¿Y el que ha hecho un máster? El señor que ha hecho un máster que le ha costado 2 años en el IES o en una escuela de negocios hasta que se ha gastado un dineral, y va en una empresa, pero ese tiene contrato vitalicio. ¿De qué? Ese si no da el callo, lo echarán y punto. Es así, joder. Es así. ¿Y por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no habláis? ¿Por qué no habláis? ¿Sabéis por qué? Hace poco estuve en Madrid en el tribunal de una tesis doctoral. Ya sabéis que después de la tesis doctoral pues está la famosa comida que paga el doctorando y tal, ¿no? Y el director de tesis, durante la comida, pues yo estuve hablando de todo esto. Y todos en contra mía, menos el director de tesis que estaba calladito, ¿no? Un chico joven.
Y entonces cuando me llevó al hotel, amablemente con su coche, me dijo, "Joder, Ángel, qué razón tienes". Digo, coño, ¿y por qué no hablas? Y dice, porque no puedo, ¿eh? Porque no puedo, porque tengo familia, 2 hijos y tal, ¿no? Entonces ese es el verdadero problema de todo esto, ¿eh? Los grados universitarios no están enfocados. ¿Qué ilusión tenemos que tener? ¿Qué ilusión tenemos que tener? Pues que la universidad actualmente tiene que ofrecer los grados acordes a la cuarta revolución industrial. Han emergido universidades por todos los sitios, pero yo solo veo, cuando veo los grados, lo de siempre, ¿eh? Medicina, derecho, veterinaria, tal. A mí me están pidiendo ahora, porque como he trabajado muchos años en el mundo empresarial, oye Ángel, ¿conoces a algún chico, algún ingeniero que entienda de drones? Que entienda de agua, que va a ser un problemón, ¿eh? Porque cada vez el agua es más escasa, lógicamente. Y tiene que haber expertos, ¿eh? Pero no en el campo de la ingeniería, en el campo de los alimentos, de la alimentación. Por ejemplo, un veterinario que tiene una gran cantidad de salidas derivadas hacia los campos de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la ilusión que tenemos que tener todos los que estamos relacionados con el mundo universitario, es adecuar precisamente los contenidos de las asignaturas. Debería de haber comisiones de expertos que los fijasen, ¿eh? Yo he procurado en la Escuela de Ingenieros, aunque estoy jubilado, pero como llevo ahora el tema de antiguos alumnos y tal, hemos creado una comisión de expertos que se reúnen con los profesores y dicen, esto es lo que tienes que dar en tu asignatura. No esa tesis doctoral que hiciste hace 15 años y llevas 15 años llenando las pizarras con tu tesis doctoral. Joder, que no. A ver si te enteras que esto ha cambiado, joder. Que esto ha cambiado. Que esto cambia. ¿Y qué pasa? ¿Qué les vamos a decir a esos profesores con esas comisiones de expertos? ¿Saber de esto? Pero dilo sinceramente. ¿Saber de drones? ¿Saber de aguas? Tal. No. Pues a formarte. Pero si eso es bueno, con planes de formación. Y esta debe de ser nuestra ilusión. Si queremos ser, lógicamente, competitivos con las universidades extranjeras, no competir por competir, simplemente estar a la altura digna que tenemos que... Pues tenemos, la Universidad Española tiene que tener un cambio drástico en este sentido. Bueno, esto ya lo podemos saltar.